hemos estado hablando sobre el fruto del Espíritu. Y es un tema muy apasionante, de verdad, hay mucho que poder compartir. Y hemos hablado ya de, las obras de la carne ya las dejamos por un lado. Y hemos hablado de las obras también, el fruto del Espíritu, que es el amor, el gozo, la paz. Pero también hoy vamos a platicar sobre la paciencia. La paciencia. La paciencia. Pero antes quisiera compartir que andar en el fruto del Espíritu es realmente someternos a la autoridad del Espíritu Santo. Y cuando nos sometemos a la autoridad del Espíritu Santo, entonces lo que estamos haciendo es crucificando los deseos y las pasiones de la carne. Siempre nuestra carne se va a inclinar a hacer las cosas que antes hacíamos, porque todavía tenemos una lucha contra nuestra vieja naturaleza. Pero a medida que vamos conociendo más la Escritura, vamos conociendo más al Espíritu Santo, nos damos cuenta que cuando dejamos que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida, entonces, como resultado de eso, vamos a bendecir, vamos a agradar a aquel que nos amó. Porque lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida al desarrollar el fruto del Espíritu es que cada día nos vamos a parecer más a Jesús. ¿Cuántos se quieren parecer más a Jesús? Amén. Yo creo que ese es el deseo de todos. Pero como consecuencia de eso, no solamente nos vamos a parecer más a Jesús, no solamente vamos a agradarlo a Él, sino que los beneficiados también vamos a ser nosotros. Porque lo que hace el Espíritu Santo cuando nos sometemos a Él y vivimos bajo el fruto del Espíritu es que vamos a tener una vida de libertad, una vida de gozo, una vida de paz, una vida realmente abundante. Y ese es el deseo siempre de Dios para sus hijos, que podamos vivir una vida en abundancia, que podamos disfrutar la vida cristiana acá. Si nosotros practicamos el fruto del Espíritu, de verdad vamos a tener muy buenas relaciones con nuestra familia, vamos a tener buenas relaciones con nuestros hermanos, vamos a tener buenas relaciones con nuestros amigos, porque el Espíritu Santo, al hacer la obra en nosotros, también nosotros vamos a impactar la vida de los demás. Así como si nosotros practicamos las obras de la carne, también vamos a impactar la vida de otras personas, pero de una forma negativa. Pero cuando vivimos el fruto del Espíritu Santo y estamos caminando en Él, entonces vamos a afectar a las demás personas y vamos a ser de bendición, porque estamos transmitiendo el corazón de Dios a través de practicar el fruto del Espíritu. Recordemos que las primeras 3 virtudes del fruto del Espíritu son amor, gozo y paz. Y estas virtudes son de Dios para nosotros. Las otras 3 son de nosotros para Dios, y son la paciencia, la benignidad y la bondad. Y las otras 3 son de nosotros para con el Señor, es decir, la fe o fidelidad, la mansedumbre y la templanza. Esto solamente lo estoy dando como una introducción y para recordarnos de lo que hemos estado compartiendo. Pero vamos a la paciencia. Y ahora que estaba leyendo sobre la paciencia, me recuerdo que en el tiempo de la guerra civil en Guatemala, le cuento que yo fui patrullero civil. Nos mandaban a cuidar los puentes 24 horas con la escopeta ahí y todo, y era bien tremendo. Pero en una ocasión hubo un ataque a una aldea. Yo no sé de parte de quién fue, pero había un señor que pues tenía su escopeta y realmente estaba para defender a su familia y a la aldea.
pero a él le llamaban Don Pancho Paciencia. Y dice que le dijeron, bueno, los guerrilleros han atacado la aldea, así que por favor todos a tomar las armas y salir a defender a la familia. Y él dijo, se levantó. Primero sacó una pierna de la chamarra, después la otra, y se cambió. Y después fue a sacar la escopeta y no la había aceitado bien. La aceitó y cuando salió ya los guerrilleros se habían ido. Y por eso le decían Don Pancho Paciencia. Y siempre me recuerdo de eso, porque realmente, ¿qué es la paciencia? A veces pensamos que es vivir una vida pasiva, es caminar lento, es no reaccionar rápido ante las circunstancias y vivir una vida realmente calmadita. Porque hay muchos que, pues de acuerdo a su temperamento, ellos reaccionan así. Los coléricos y los sanguíneos son así, ¿verdad? Bastante eléctricos, pero los melancólicos, los flemáticos son bastante diferentes. Pero realmente dice la Real Academia Española que la paciencia es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Escuche, la paciencia es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. También se dice que es la facultad de poder esperar. También la paciencia es una constancia, es decir, estar uno siempre en movimiento, tratando de llegar a la meta, tratando de llegar a tomar las promesas del Señor para nuestra vida. Pero también me gusta esto, que dice que la paciencia es ser lento para desesperarse. ¿Cuántos se han desesperado en alguna ocasión cuando van a hacer algún trámite? ¿Verdad? Todos nos hemos desesperado. Entonces la paciencia, como fruto del Espíritu Santo, es la facultad de ser lento para desesperarse. Pero también me llama mucho la atención algo que estaba leyendo, que dice que la paciencia como fruto del Espíritu es una expectante espera por el cumplimiento de una promesa. Y eso sí me gustó mucho. Es una expectante espera por el cumplimiento de una promesa. Fíjese que cuando hablamos de la paciencia, la podemos ver en tres aspectos. La podemos ver como la paciencia, como un atributo, una obra de Dios. También la podemos ver como la paciencia, como esperar en Dios. Y también la paciencia la podemos ver como practicarla con los demás. No sé si me agarró el chivo, sí, ¿verdad? Podemos ver que en la Escritura Dios es el creador, el originador de la paciencia. Y también en la Escritura podemos ver que la paciencia también es esperar en las promesas de Dios. Y tercero, la paciencia también la debemos de practicar con los demás. La paciencia de Dios. Entonces, si la paciencia es un fruto del Espíritu, quiere decir que donde se origina la palabra paciencia es en nuestro Dios. Y vea el Salmo 103, versículo 8. Dice, misericordioso y clemente es Jehová. Dice, lento, eso quiere decir paciencia. Lento para la ira y grande en misericordia. El carácter de Dios es un Dios santo, 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 santo. Que la única forma que nosotros hemos podido conocer a Dios y poder disfrutar de su presencia es solamente a través de lo que Jesucristo hizo por nosotros
para que pudiéramos disfrutar de la presencia de ese Dios santo que nunca tolera el pecado. Y fíjese que Dios, a través de la historia, siempre lo vemos como un Dios paciente. Y yo digo, ¿qué necesidad tiene Dios de ser paciente con la humanidad perdida? ¿Qué necesidad tenía Dios de esperar que usted lo conociera? Cuando le hablaron una vez y le hablaron otra vez y le hablaron otra vez, y usted no quería conocer a Dios, y usted, en lugar de buscarlo, pecaba más y se hundía más y se hundía más, y Dios, teniendo paciencia con usted, hablándole y hablándole y hablándole, y nosotros cada vez poniendo más duro y más duro nuestro corazón. Yo digo, ¿qué necesidad tenía Dios? Dios no tenía ninguna necesidad, pero como Él nos crió a su imagen y semejanza, dice que Él no quiere que ninguno se pierda. A Dios le duele cuando alguien muere sin conocer a Jesús. Yo recuerdo de mi papá, cuando yo tenía unos meses, yo me enfermé y me iba a morir. Y me llevaron al hospital y estuve grave. Dicen, yo no lo recuerdo, pues era un bebé. Pero en medio de la angustia, mi papá y mi mamá dijeron, mejor nos vamos a volver evangélicos. Pero como sané, ya no lo hicieron. Y en ese tiempo estaba un tío que se llamaba Rosendo, que era cristiano, y siempre andaba evangelizando a mi papá. ¿Sabe hasta cuándo mi papá aceptó a Jesús? Hasta cuando yo tenía 20 años. Dios tuvo paciencia con él 20 años de hablarle y hablarle y hablarle. Yo no sé cuánta paciencia tuvo Dios con usted. Conmigo tuvo varios años de paciencia. Y también Dios usó la paciencia de un hermano para evangelizarme. Pero Dios, a través de la historia, siempre ha mostrado que es paciente para con el hombre. Pero eso no significa que Dios sea tolerante también para el pecado. No podemos abusar de la paciencia de Dios. Ay, Señor, espérame, voy a pecar otro poquito, ¿verdad? Cuidado. Vea Romanos 2, capítulo 2, versículo 4 y al versículo 8. La Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente, Romanos capítulo 2, versículo 4, al versículo 8. Dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? Le está diciendo al pueblo de Israel. ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte, dice, al arrepentimiento y abandones tu pecado? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Vea al Dios paciente. Dice, Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, es decir, para el pecado, los que niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Wow. Dios es un Dios paciente, pero también es un Dios que no va a tolerar el pecado.
Por eso nunca podemos abusar de la paciencia, de la bondad, de la misericordia de Dios. Si no, vea usted qué le pasó a la gente que vivía en el tiempo de Noé. Noé se dice que estuvo predicando 100 años y nadie quiso escuchar. Y un día la paciencia de Dios llegó al límite y Él borró totalmente a toda aquella generación. Entonces vea, Dios es paciente, pero Él no tolera el pecado. Bueno, vamos a hablar sobre la paciencia en esperar en Dios. Y esto me ha gustado mucho. Escuche este pensamiento. La paciencia no está en la espera, sino cómo me conduzco mientras espero. Estamos hablando de esperar en Dios. Y escucha este pensamiento, me gustó mucho. La paciencia no está en la espera, sino cómo me conduzco mientras espero. Se lo voy a poner con un ejemplo. Veamos a Abraham. Cuando Dios lo llamó, era Abram. ¿Qué significa Abram? ¿Perdón? Padre enaltecido, Padre exaltado. 100 puntos. Fíjese que a los cuantos años vio la promesa cumplida de Dios en su vida, después que Dios le prometió. Yo no sé si usted tuviera esa paciencia. 25 años. Y uno dice, 25 años, sí. Pero ¿sabe qué? El problema no era la espera, sino cómo él se conducía para ese momento de ver la promesa de Dios. Y Dios le dio la promesa y de una vez le cambió el nombre. ¿Para qué? Para que él viviera en la promesa y para que él tuviera paciencia y pudiera conducirse como Dios lo veía. Abraham era padre exaltado y ahora Dios le dice, te vas a llamar Abraham, que significa padre de multitudes. Ahora vea cómo se conducía Abraham cuando se presentaba con sus vecinos y amigos. Yo soy Abraham. Quiere decir que yo soy padre exaltado. Pero si ya estás viejito, no tienes hijos. Pero yo me llamo padre exaltado, no porque yo lo quiera, sino que a Dios se le ocurrió darme una promesa y yo estoy viviendo en esa promesa. Por eso ahora yo me estoy presentando como el padre de multitudes. Y a veces uno dice, Señor, ¿cuándo llega la promesa? Y a veces somos tan desesperados que queremos que Dios actúe a la manera de nosotros. Hoy compartía yo con los hermanos del ayuno y decía que en el ayuno no es, escuche bien, no es que Dios haga nuestra voluntad, sino que ayunamos para que conozcamos cuál es la voluntad de Dios. 25 años de llamarse Padre exaltado. Y sabe que lo tremendo, que las circunstancias decían, es que vas a tener que perder la paciencia porque no llega tu hijo. Y entre más días para ajustar, más viejito y más viejito. Y de repente llega el tiempo de Dios. Y es que Dios llega a tiempo. Dios nunca llega tarde. Lo que vemos nosotros muchas veces es que queremos que Dios actúe de acuerdo a la necesidad y la situación que estamos pasando. Y Dios dice, espera, tranquilo, espera en fe. Yo voy a cumplir mi
palabra. Yo me imagino, no sé si usted ha visto una ancianita de 75 años embarazada. ¿Usted se imagina yéndole a comprar la cuna? Los dos viejecitos así. No, hombre, los demás estos están locos. ¿Cómo pues? Tal vez es para su tataranieto, no para su hijo. Pero como para Dios no hay nada imposible, cuando Él decide dar una palabra y el hombre la recibe y la cree, esa palabra se va a cumplir. Y aunque tengamos que esperar. No iba a contar esto, pero alguien le va a ayudar. En una ocasión nosotros teníamos la intención de hacer una cabañita, una casita. Y fuimos, yo fui con mi amigo a decirle si no nos vendía un terrenito. Y me dijo, sí, fíjese que se lo puedo vender. Pero a mí me habían dado no un plano, sino un dibujito de una cabañita. Y siempre tenía en mi corazón hacer una cabañita. Y fui y me dijo, sí, le vendo una cuerda. ¿Y cuánto? 8,000. Pero no tenía ni 500. Entonces no la pude comprar. Y perdía yo el papelito y lo encontraba. Perdía el papelito y lo encontraba. Y pasaron 10 años. A los 10 años fui con mi amigo y yo le digo, y todavía tiene un pedacito de terreno que nos pueda vender. Y él dijo, fíjese que estoy orando para vender un terrenito porque no quiero venderle a cualquiera. A usted se lo puedo dar. 10 años después. Y ahora ahí vivimos, ahí tenemos la casita. Yo digo, Dios es Dios. Pero ¿sabe qué? Lo bonito no es no afanarse. Porque cuando uno se afana y no llega el cumplimiento de algo, uno se frustra. Ay, no, Señor, pues que me prometiste. ¿Y dónde está? Y Dios dice, tranquilo, tranquilo. Aprende de don Pancho paciencia. Tranquilo, tranquilo. Vea, a mí me encanta Hebreos capítulo 6, versículo 13 al 15. Y esta palabra le va a bendecir, porque estamos hablando de la paciencia como fruto del Espíritu Santo, pero para esperar en Dios. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no dice Abraham, Abraham, al padre de multitudes, no pudiendo jurar por otro mayor, juró, dice, por sí mismo, diciendo, de cierto, de cierto, de cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado, dice, ¿con qué? Con paciencia, que alcanzó la promesa. Versículo 16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Pero vea, lo que me encanta es que Dios, el Dios soberano, en aquel hombre que llamó, empeñó su palabra. Y Él, como no miente, Él como siempre cumple su palabra, la cumplió al pie de la letra en la vida de Abraham. Pero lo tremendo es que no la cumplió cuando Abraham quería, sino cuando a Dios le plació. Pero mientras llega ese tiempo, usted tiene que tener el fruto del Espíritu, que es la paciencia. Si no, se va a desesperar. Y aunque Abraham le dio Dios esta palabra, y él dijo, de plano, ya con la viejita no vamos a poder tener hijos. Y su esposa Sara le dio una oferta y le dijo, aquí está mi sirvienta, acuéstate con ella. Amén, dijo Abraham. Y el hijo que vas a tener con ella, como yo lo voy a recibir, va a ser mi hijo. Se adelantó. Y vea, todavía tienen los problemas
los israelitas con los árabes. Vea cómo fallamos. Nos desesperamos a veces. Y en cuanto a la desesperación, yo quiero ponerle el ejemplo de Saúl. A Saúl, el profeta Samuel le había dado una palabra cuando estaba en guerra y le dijo: mira, yo me voy a ir para tal lado, no voy a leer el pasaje porque es muy largo. Y le dice: y dentro de 7 días yo voy a llegar y voy a ofrecerle un sacrificio a Dios. Pero Saúl tuvo guerra contra los filisteos. Se levantaron más de 30,000 soldados filisteos en contra de 3,000 israelitas. Y él entró en aquel conflicto. Y recuerde, Dios lo había levantado como el rey de Israel para defender a la nación, para glorificar a Dios. Pero a él lo abrumó la multitud que venía contra él y él no tuvo fuerzas y él dijo: yo no sé qué hacer. Pero este hombre cometió un error que le costó el reino. Y vea 1 Samuel capítulo 13, versículo 8 al versículo 12. Dice que Samuel, en primer libro de Samuel capítulo 10, versículo 8, dice que Samuel le dijo: dentro de 7 días voy a regresar. Así que entonces vamos a ofrecer el sacrificio al Señor. Recuerde, Saúl no podía ofrecer un sacrificio porque no era sacerdote ni profeta también. Y dice: y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel, dice, no venía a Gilgal. Y tenía la presión que el ejército estaba desmotivado y un ejército grande estaba rodeándolo. Dice: y el pueblo se le desertaba. Dice: entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él escuche esto que me llama la atención. Y dice: cuando él acababa de ofrecer el holocausto, aparece Samuel, que venía, dice, y Saúl salió a recibirlo con gozo para saludarle. Y vea qué le dice, versículo 11. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías. ¿Acaso no llegó? ¿Acaso no era una palabra del profeta que le dijo: dentro de 7 días voy a regresar y entonces yo voy a ofrecer un sacrificio al Señor? Pero dice: porque vi que el pueblo se me desertaba y tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Dice: me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Dice: me esforcé pues y ofrecí el sacrificio. Y Samuel le dice: locamente has hecho. Él usurpó un oficio que no le correspondía. Solo los sacerdotes podían ofrecer un sacrificio. Y Samuel no era sacerdote, era rey. Pero lo que me llama la atención de Saúl, es que no pudo esperar. Y en el momento más crucial para él dijo: todo se me cerró. Hoy, tal vez ofreciéndole un sacrificio a Dios, Él me puede salvar de todos mis enemigos. La lección que yo saco de Saúl es que ¿cuántas veces hemos actuado precipitadamente al no esperar? Yo quiero que levante su mano. ¿Cuántos han actuado precipitadamente por no esperar en Dios? Que se puedan acompañar, que me puedan acompañar a mí. Ya son bastantes. Entonces, mejor vengamos acá y nos reconciliemos delante del Señor, ¿verdad? Y nos abracemos. ¿Cuántas veces por no esperar? Mire, Samuel le dijo: dentro de 7 días regreso y entonces
vamos a ver la gloria de Dios porque yo voy a ofrecer un sacrificio. No apareció el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto, y él andaba súper desesperado. La paciencia se le terminó. Y ahora dijo, bueno, Samuel dijo, el séptimo día vendrá, y ya son las 12, y no ha venido. No sé si a las 3 de la tarde o 4 de la tarde, no sé a qué horas apareció Samuel, pero si Samuel era un profeta de Dios, era la palabra de Dios que este hombre tenía que recibir y saber que tarde o temprano Samuel iba a aparecer. Cuando nos vemos acorralados en situaciones difíciles, tomamos decisiones a veces arriesgadas. Cuando nos vemos muy apretados económicamente, topamos la tarjeta de crédito, pero no medimos las consecuencias, que si no pagamos a tiempo, vamos a pagar facturas grandes. A veces nos hemos metido tal vez a construir una casa sin medir las consecuencias, y la palabra de Dios nos dice en un ejemplo, cualquiera que quiera construir una torre, ¿acaso no se tiene que sentar primero y calcular los gastos? No sea que a medias deje el proyecto. Pero muchas veces actuamos precipitadamente. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu Santo no lo estamos cultivando. Pero cuando lo cultivamos, entonces Dios nos va a dar discernimiento, nos va a dar sabiduría para poder actuar y que no paguemos nosotros las consecuencias que muchas veces hemos pasado. Nos cuesta muchas veces esperar en Dios. ¿Por qué? Porque generalmente somos gobernados por nuestros propios impulsos. Dice el Salmo 5, versículo 3. Oh Jehová, dice, de mañana oirás mi voz. Mire, que me gusta este pasaje. Nos habla de buscar a Dios para poder esperar en Él. Dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Otra vez dice, de mañana me presentaré. Yo no sé por qué repite mañana. Como que los que amamos la chamarra nos está hablando el Señor. Que hay que levantarnos a buscar a Dios. Y dice, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Qué podemos hacer cuando llegamos ante la presencia de Dios y tenemos algún proyecto, alguna necesidad? Bueno, llegamos con confianza y decirle, Señor, tú eres el Dios todopoderoso, el Dios soberano, el Dios omnipotente. Yo soy tu hijo, yo te vengo a presentar esta necesidad. Tengo este proyecto, quiero hacer este negocio, quiero meterme a un préstamo o algo por el estilo. Pero usted le va a decir, te voy a buscar, Señor, y vengo a presentar mi necesidad delante de ti. Pero también no voy a actuar saliendo de la oración, sino voy a aprender a esperar. Y es que solamente cuando tenemos comunión con Dios es cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida y empieza en nuestro corazón a producir el fruto de la paciencia. Salmo 37, versículo 1. Dice, no te impacientes a causa de los malignos. No te impacientes. Pero vea, el Salmo 40, versículo 1 y 2 dice, pacientemente esperé a Jehová. Una dice, no te impacientes a causa de los enemigos, es decir, a causa de las circunstancias que nos rodean y que nos quieren quitar muchas veces el gozo y la paz. Pero el otro versículo dice, pacientemente esperé en el Señor. Recuerde que yo le dije que la paciencia es una expectante espera para ver el cumplimiento de la promesa de Dios. Y eso solamente lo vamos a ver cuando no nos impacientamos y cuando aprendemos a esperar pacientemente en el Señor. Y sigue diciendo el versículo, y se inclinó a mí. Habla otra vez de la oración, mire, es tan interesante. Y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación.
Cuando usted espera con paciencia en el Señor y ora y busca su rostro y busca la dirección, el Señor lo saca de ese pozo de la desesperación. Dice, del pozo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Es decir, que cuando buscamos a Dios, esperamos en Él, entonces nos va a dar dirección en nuestro caminar. Pero Santiago, y esto a veces no mucho nos gusta, Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4, dice que la prueba de nuestra fe, hermanos míos, dice, tener por sumo gozo. ¿Usted va a tener gozo en las pruebas? Si usted es gobernado por el Espíritu Santo, sí. Porque no le va a poner atención a las pruebas, sino que en medio de las pruebas va a ver que el Dios Todopoderoso está con usted. Y eso solamente de forma natural no se puede ver. Pero dice en diversas pruebas. Versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Paciencia. Mas tenga la paciencia, dice, su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces acá Santiago nos está diciendo, miren, las pruebas vienen con un propósito para que ustedes aprendan a desarrollar el fruto del Espíritu, que es la paciencia. Pero no es una paciencia natural de caminar despacio, de tirarse uno a la hamaca y decir, bueno, Señor, ¿qué ves? ¿Qué haces conmigo? Y todo. No, es mantenerse en la espera, mantenerse en la esperanza, con fe, sabiendo que somos hijos del Señor y que en medio de la situación que estamos pasando, Dios nos está dando una cátedra de madurez espiritual para que aprendamos allí a desarrollar el fruto del Espíritu Santo. Entonces, cuando uno ve este pasaje, uno puede decir que la paciencia revela cuánta fe tenemos. Las pruebas son el vehículo para que aprendamos a tener paciencia. Y por medio de la paciencia que nosotros mantengamos en medio de la prueba, estamos demostrando que tenemos fe en Dios. Y vamos a hablar ahora de la paciencia con los demás. Usted puede decir, la primera está buena, la segunda también, pero con los demás está duro, ¿eh? Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos, ¿qué? ¿Qué dice? Soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿Con qué? Con el amor de Dios. Hermanos, yo siempre digo esto. ¿Por qué dice la Biblia que nos soportemos los unos a los otros? Porque yo soy insoportable y usted también. Y sabe, lo único que cura eso es el amor de Dios. Porque el amor de Dios es paciente. Y la Biblia nos habla que nos soportemos los unos a los otros en amor. Fíjese que las pruebas son para ver si tenemos el fruto de la paciencia. Y las pruebas, uno puede decir, están muy lejos. No, las pruebas están en su casa. Mire, a los hombres nos cuesta comprender a las damas, a las esposas. Estoy hablando, ¿cuántos casados hay acá? Bueno. ¿Verdad que nos cuesta? Ir al súper con la esposa quiere que uno tenga ese fruto de la paciencia así muy grande. Porque si yo voy a comprar al súper y mi esposa me da una lista, yo entro con la carreta, jalo las cosas, las meto, no estoy viendo precios. Pero las esposas ven cuántos gramos tiene esto, ¿verdad? El precio, la marca, cuando vence. Yo he comprado algunos productos, sabes que están vencidos. Pero las esposas, y si es un súper grande, agarran la carreta y de repente ven, este producto, no, pero
allá estaba más barato. Y regresan otra vez. Y uno a la par, ¿verdad? Lástima que uno ya cristiano no fuma, si no fumaría para calmar los nervios. Y otra vez, yo he acompañado a mi esposa al súper. Y cuando íbamos yo decía, bueno, voy a dar una vueltecita contigo y mejor me voy a ir a tomar un café para no ponerte, para que tú no te pongas nerviosa, no te estreses, ni yo tampoco, entonces tranquila, dentro de 3 horas nos vemos. ¿Usted cree que la paciencia con otros, usted la va a desarrollar lejos? No, ahí en su casa. Con los niños, las mamás. Mi hijo, haga su cama. Mami, pero ¿para qué la voy a hacer? Si de todas formas a las 8 de la noche la voy a descomponer otra vez. Paciencia. Mi hijo ya lavó los trastos, sí, pero tienen olor a huevo. Hay que darle otra pasada. Y otra. Mi hijo ya trapeó bien, sí, pero no trapeó como a mí me gusta. Y hay señoras que se estresan demasiado y dicen, es que ellos no hacen las cosas como yo. ¿Qué? ¿Nunca las van a hacer, pues? Pero ¿dónde? Por eso dice la Biblia, soportándonos los unos a los otros. Entonces los papás tenemos que soportar a nuestros hijos. ¿Pero qué? Con amor. No puede usted decir, ¡ay, es que esto es insoportable y apenas lo soporto! No, eso ya es fruto de la carne, ya es obra de la carne. Pero soportándonos los unos a los otros. ¿Sabe cuándo nosotros, cuando nosotros somos afectados y debemos de desarrollar la paciencia? Cuando nuestros derechos son violados. Por ejemplo, va usted a un banco y usted va a ir a cobrar un chequecito de 100 quetzales. Y está la fila y donde usted tiene que esperar 40 minutos. Y adelante hay 2 con unas mochilas grandes de efectivo. Y ahí están cuenta. Y los otros receptores platicando. Y uno dice, ¡ay! ¿Qué hago? La vez pasada con el hermano Wilder fuimos a hacer un trámite. Creo que 2 horas. 2 horas. Otra vez uno dice, ¡hola! Si fumara me echara un cigarro para que me calmen los nervios. Y uno dice, de verdad. ¿Y no eres cristiano, pues? Ahí cultívalo. Cultiva el fruto. Cuando uno va a hacer algún trámite en alguna oficina gubernamental, la gran fila y la señorita arreglándose las uñas. Y usted está, allí demuestre el fruto del Espíritu, que es paciencia. Al fin y al cabo, con 1 hora, 2 horas que pierda, no va a perder la vida, pero sí va a perder la paz si no lo cuida. Yo iba con mi papá con un médico. Daba la cita a las 3 de la tarde y lo atendía a las 8 de la noche. Él se ponía a platicar con todos los pacientes. De verdad, lo buscaban, pero qué difícil estar 4 horas. Entonces uno dice, lástima que ahora ya no venden la prensa en físico, ¿va? Porque uno le puede dar la vuelta a la prensa y bueno, qué bueno que uno agarrara su Biblia y pudiera no aprovechar. Pero es difícil. Pero es ahí donde Dios quiere perfeccionar este fruto, en las cosas tan prácticas, sencillas. Si en las cosas prácticas y sencillas no podemos demostrar el fruto del Espíritu, ¿qué va a hacer con las cosas grandes? Si en esas cosas nos cuesta, ¿cómo vamos a esperar en Dios que una promesa llegue después de 10 años? Si con las cosas chiquitas, 1 hora en una fila, uno no la aguanta, uno se desespera, echa chispas.
¿Cuándo son violados sus derechos? Cuando usted va en el carro y va rápido y de repente se le meten dos y le piden vías y casi le raspan el carro. Y uno dice, tengo que demostrar y vivir el fruto del Espíritu. ¿Qué hora es? Bueno. Termino con esto. Y hoy sí termino. Porque me han dicho que tengo 5 terminaciones. Primera Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los que no trabajan, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Y dice, y que seáis pacientes, dice, ¿para quién? ¿Para que los que le caen bien o los que le caen mal? ¿Qué? Para todos. Es ahí donde podemos y debemos de manifestar que el Espíritu de Dios nos gobierna. Vimos que la paciencia se origina en Dios, pero también la paciencia está en esperar las promesas de Dios. Pero también algo muy práctico, la paciencia la debemos de cultivar con los demás.